Los que están haciendo el ejercicio ya hasta ahí. Entonces la siguiente opción es muy importante porque nos ayuda a seleccionar los planos en los cuales se va a mover la herramienta y a qué velocidad queremos que lo haga. Para los que tienen Inventor, estos planos vienen con colores. Para los que tienen Solid, no vienen con colores, vienen del mismo. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa cada uno de ellos. Los primeros tres hay que dejarlos tal cual están, porque el software los identifica de manera correcta. El último, que es este azul que está al fondo, ese es el que nosotros debemos de especificar. ¿Cuál va a ser la especificación? Es el plano que corresponde a donde terminamos de remover el material, que sería esta superficie de aquí. Hasta aquí es donde termina la remoción de material. Hasta esta cara es donde se termina de definir la pieza. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos planos. Están cañones. Del plano naranja al plano de color, se ve aquí marrón, de este plano a este, la herramienta se va a mover con movimientos G00. Lo va a hacer con movimientos G00 porque detecta que todavía está lejos de la superficie del bloque. Y recuerden que el G00 siempre es alejado de la pieza, porque lo hace a máxima velocidad. Entonces, ¿cuál es la medida que coloca de ese plano al otro? Los 10 milímetros que nosotros siempre hemos manejado de seguridad. Lo sigue manejando aquí el software. Luego, del plano de color marrón al azul claro, los movimientos ya los hace con G01, porque detecta que está cerca de la superficie maquinal. Entonces, todas aquellas coordenadas que estén entre esos planos lo va a hacer con un G01. Esas distancias son 5 milímetros. Luego, del el marrón, material. Del marrón al azul. Sí, del marrón al azul son 5 milímetros. Sí. Y entre los dos planos azules es donde va a comenzar la remoción del material. Todos van a hacer movimientos de corte, G01, G02 o G03. De ahí la importancia de que ubiquemos correctamente el azul fuerte, que es el que nosotros tenemos actualmente abajo, pero no lo queremos ahí. Entonces los demás planos déjenlos tal cual están. Tienen que irse a la última opción, que es el plano inferior. Y aquí hay un menú desplegable. Tienen que seleccionar la opción que dice Selection, creo que en español es desde la selección, o algo así lo deben de tener ustedes. Esa es la penúltima opción. Los que tienen el software ya encontraron esa opción. Es precisamente en el último plano. Y ahora lo que hay que hacer es ir al área gráfica y seleccionar este plano, porque hasta ese plano es donde se va a remover el material. Entonces, si ustedes le dan clic, automáticamente ya se seleccionó ese plano y el software ya conoce que el del azul claro al azul oscuro es donde va a retirar todo el material de la pieza. Así que en todos los programas CAM que hagan, ese es el plano que ustedes deben de modificar, porque el software como tal les va a marcar exactamente la última cara del bloque y no en todos los casos ustedes van a querer remover el material hasta ahí. Tienen que identificar hasta qué cara ocurre la remoción del material para que la seleccionen. Entonces esto va a ser en todos los programas que ustedes hagan. Los que tienen el software ya van en ese punto. ¿Ya identificaron su plano? Sí. Entonces, si ya identificaron su plano, nos vamos a mover a la siguiente pestaña. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, esta pestaña de lo que habla es de, en primera, si vamos a dejar o no material, cuál va a ser la profundidad de cada pasada de corte. En la primera, en el primer cuadro que aparece dentro de la cuarta pestaña, vamos a ver un parámetro que se llama Maximum Roughing Step Down y es la cantidad de milímetros que ustedes van a quitar pasada por pasada. Aquí el software determina por default 1 milímetro. Esa cantidad máxima es la que ustedes deben saber de antemano de acuerdo al material, a la herramienta que van a utilizar. Si recuerdan en el caso del Nairobi, la profundidad máxima
era de unos 3 milímetros, nosotros nos fuimos milímetro en milímetro. Entonces, ese parámetro lo deben de modificar dependiendo de lo que estén maquinando. No tiene que... A los que ya han maquinado aluminio con herramientas pequeñas, a veces no es posible retirar de milímetro en milímetro, hay que irnos con una menor cantidad de material, eso tienen que modificarlo ahí. Ahora, para nuestro caso, dejarle el milímetro es correcto. Ahí. Eso modifica el Sí, ¿cuánto le bajan? Exactamente. Molestas. Y el otro cuadro tiene que ver con el material que van a dejar ustedes para una operación posterior. Nosotros sí vamos a realizar una operación posterior de acabado para retirar los escalones que van a ver que deja la herramienta de corte. Entonces ahí es la medida que ustedes deben de especificar. Generalmente se le deja 0.5 en ambas direcciones. Entonces aquí le dejamos el 0.5. Si ustedes determinaran que después de esta operación ya no van a realizar nada más, tendrían que quitarle la palomita de Stop to Leave o sobre material para que no les deje ese material extra y la pieza les quede con las dimensiones. ¿Sería 0.5 en ambos? Sí, va a dejar 0.5 en dirección X, Y, Z. Te va a dejar una capa de 0.5 alrededor de toda tu pieza. Ah, ya. Sí, va a dejar Eso es solo si vamos a hacer una operación de acabado. Sí, siempre que vayas a realizar una operación posterior debes de dejar material extra, que es el que ya vas a remover con otra serie de parámetros y con otra herramienta, en este caso. Ese es el escape mention. Los que están haciendo el ejercicio ya van hasta ahí. Entonces vamos a pasarnos a la última pestaña. Y esta última pestaña para lo que nos sirve es para las rutas que va a utilizar la herramienta para introducirse cuando recién comienza el maquinado. Estas son todas las posibilidades que ustedes van a encontrar de cómo la herramienta puede introducirse en su bloque. El pre-drill es cuando, como su nombre lo indica, ustedes ya tienen un barreno en algún punto. Entonces la herramienta puede entrar ahí directamente en Z y después moverse X y Y. Ustedes en esa opción tienen que especificarle las coordenadas X y Y donde está ese barreno, para que la herramienta se mueva ahí, entre en Z. Ahí ya no había problema de que entre de forma vertical. No se estaría dañando la herramienta porque no tenemos material en esa zona. Hay un barreno anterior ahí. Luego la opción de plunge es la que nosotros vimos cuando se maquinó el Nylamid. Ahí no es que haya un barreno como tal, la herramienta simplemente se mueve en Z. Como les comento, esto para metales no es una opción. Para polímeros, plásticos, eso sí lo pudimos usar, porque el material es blando, entonces no hay problema. La de plunge. Sí, la de plunge sí la puedes usar con el Nylamid sin problema. Pero con un metal no podrías usar plunge, se te va a dañar la herramienta. Zigzag, como tal, hace movimientos en forma de zigzag para ir introduciendo la herramienta. Profile es que ustedes ya le establezcan un perfil determinado con el cual quieren que se mueva. Está el de hélice, que es el que tiene portefol, que es una de las rutas más suaves para la herramienta a la hora de introducirse. Entonces aquí lo vamos a dejar en hélice porque ya vimos que esa ruta es adecuada, nos permite introducir la herramienta de manera correcta y aquí están todos los parámetros de la hélice. ¿Cuándo hay que modificar estos parámetros? Cuando el software nos indique que hay un error. Hay veces que las zonas donde ustedes quieren meter la herramienta para remover el material son muy angostas. Entonces, dados estos parámetros que ustedes aquí tienen de la hélice, la herramienta no alcanza a hacer el recorrido. No se puede mover de esa forma, dados esos parámetros. Entonces, lo que se hace en ese caso es modificarlos. Por ejemplo, podemos reducir el ángulo, el máximo paso, todos esos se podrían reducir. Pero les digo, hasta que el software les marque el error. Si el software no les marca ningún error, déjenlo así. Va a haber situaciones en las que sí les marque como tal ese error de que la herramienta no puede entrar como tal. Y cuando hace el acabado, bueno, todavía no llegamos a eso. No. No, pero en unos momentos llegamos a ese punto. Entonces, para eso les sirve esta pestaña. Y únicamente la tienen que modificar en caso de que el software les marque un error de que no puede como tal completar la operación. ¿Y hay que modificarlos todos o vamos de uno en uno? No. No, de ninguna. Hay veces que cuando modificas el ángulo y el espacio, tienes ahí el ancho, creo que es el de 25.4, ya con eso entra. O sea que hay que darle clic en OK. Tengo que ir a la casa. Pues ya se generó la operación. ¿Cómo saben que ya se generó la operación? Porque les aparece el icono
de la operación que acaban de crear sin un tache o sin un signo de exclamación. Si les aparece un signo de exclamación amarillo o un tache rojo, significa que tiene un error. Otra forma de corroborar que todo se creó correctamente es que ustedes le den clic aquí al nombre de la operación. Y aquí en la pantalla les va a aparecer la ruta de corte. Estos son los movimientos que va a hacer la herramienta para retirar todo ese material. Si ustedes observan cómo seleccionamos que el diámetro de la herramienta siempre estuviera alineado hacia afuera del borde del cuadro. Entonces tenemos esta ruta adicional que es la que se encarga y nos asegura que vamos a poder retirar todo el material de la superficie del bloque. Entonces, si les queda la ruta de la herramienta y si no les aparece aquí ni el tag ni el signo de exclamación, se generó de manera correcta. Los que están haciendo el ejercicio, ¿van hasta este punto? Sí. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ¿cómo podemos ver que efectivamente se está retirando el material en la forma en la que nosotros queremos? Hay que simular lo que acabamos de crear. Para simularlo como tal tienen un botón del lado izquierdo que se llama simular. Y les aparece el siguiente cuadro de diálogo. Aquí yo les recomiendo que le quiten la palomita al del toolpad o ruta de la herramienta porque les van a aparecer todas estas líneas y no les va a permitir ver cómo queda realmente el bloque, y que le den clic aquí donde dice stock o materia prima para que aparezca el bloque como tal. Entonces si ustedes le dan play, ya les aparece la simulación del maquinado. Proyecto WhatsApp aquí, a ver si es. Calladita. Va muy lento. No puedes La aumentar la velocidad velocidad. tiene aquí un scroll con el que lo pueden mover. O sea, a mí me aparece aquí, pero ustedes en Solid les aparece acá de este lado. ¿Dónde pusiste para? Debe aparecerles en la parte de... Clic derecho, sí. Sí, aquí es donde nosotros la opción. Esa. Es bien desesperado. Ahí llegas rápido. Para que aparezca la materia prima es mostrar material. Entonces, para los que tienen Solid hay que darle clic en la opción mostrar material para que les coloque el bloque de materia prima. Y si observan con detalle, este es el borde del bloque que ustedes dibujaron. Este es el borde del bloque de la materia prima y hay una diferencia, este es el sobrematerial que ustedes dejaron. Este es el punto 5 que se alcanza a ver aquí. Otra cosa que podemos ver de esta operación, la herramienta dejó escalones. Los deja porque no tiene la geometría para poder quitar el material de acuerdo a la forma que tiene la superficie. Entonces esa es la característica del desbaste en este tipo de piezas 3D. El desbaste les va a dejar esos escalones. Hay que tratar que sean lo más pequeños posible, porque de lo contrario habría un exceso de material que a la herramienta de bola le costaría más trabajo retirar. Aquí en este caso nuestros escalones son pequeños y vemos que prácticamente la geometría es muy similar a la final. Salvo los escalones, la curva ya se alcanza a ver. Otra cosa que ustedes pueden obtener de esta simulación es que si se van al área de estadísticas, les aparece el tiempo de maquinado. Con esos parámetros de corte y dado el tamaño de esa pieza, se va a tardar aproximadamente hora y media. Entonces a ustedes ya les sirve como referencia para que conozcan cuál es el tiempo que se va a tardar su pieza y puedan agendar el uso de la máquina de acuerdo a estos datos. Y sepan cuánto van a necesitar, 1 hora, 2 horas o 3 horas. Entonces, los que están haciendo el ejercicio, ¿van en este punto? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Ya terminaron de ver las simulaciones, clic en close. Entonces, al momento lo que tenemos es la operación de desbaste, tenemos que hacer la operación de acabado. Y para acabado aquí tenemos muchas opciones. ¿De qué va a depender la opción que utilicemos de la geometría que queramos maquinar? Por ejemplo, la de escalo, que es la que nosotros vamos a usar,
quita el material, Ay, es que no se ve aquí. empezando desde el centro hacia la parte externa de la pieza, y sea algo parecido a lo que nosotros tenemos. Ustedes existen otras ¿Es a partir de un opciones. link o qué? Por ejemplo, pencil, esa nada más es para hacer un Pues contorno. no, le pones a agregar. Radial, esa lo va a quitar desde adentro, digo desde afuera hacia adentro. Tenemos Bueno, espiral, sí. que lo quitaría más que nada también, pues Aquí pueden tengo una superficies foto. cóncavas. Pero tú le escribes. Convexas, Ajá, o sea, le el te espiral escribo lo mismo. morfológico, que es para geometrías de forma de tipo Está más rápido, orgánico. ¿no? Y ya si referencias muchas ya te está Tenemos la apareciendo. rampa, Que si te que eso borra. nada más quitaría en el nivel de ¿Y set, esa dónde también la pones como podríamos para utilizar. meter un... Aquí tenemos varias. ¿Cómo le pusiste para Realmente aquí va a agregar? determinar que usemos una u otra geometría que ¿Cómo queramos pone? maquinar, y también podemos utilizar Aquí, aquí, varias para Esta verificar el referencia. tiempo, cuál nos da el menor tiempo y el mejor acabado. Porque si ustedes ven aquí en la simulación cómo se van a ver esas líneas después de que ya se maquinó la pieza, así es como les va a quedar en la pieza real. Ah, mira, ya tienes una. O sea, si ustedes ven que ahí quedan unas marcas, así es lo que ustedes van a ver cuando la maquinen. Así que podrían hacer una comparación de cuál es la estrategia que más les conviene en cuestión de tiempo y en cuestión de acabado. Pero nosotros vamos a escoger la de escalo, que es la que está debajo de la cajera que usaban en la operación anterior. Es horizontal. Traducir. Es horizontal. A ver, ustedes vamos a ver cómo se ¿Qué llama. dice horizontal? Tiene tres bolitas. Contorno. Ah, es estoniano. Es que lo tengo en inglés, pero Sí, sí, sí. Creo que Ah, sí. ustedes podrían seleccionar la de espiral. No es la misma, pero sí. ¿Qué hacen? Va a ser algo muy parecido. Va a empezar de adentro hacia afuera. Así que seleccionar la herramienta. Para los que no les aparezca como tal escalo, pueden utilizar el espiral. Es de las que más se parecen. El espiral o estoniano. Sí, cualquiera de esas. Son las que más se parecen. ¿Para qué lo uso? Para el acabado. Ahora, los que están haciendo el ejercicio, ¿ya seleccionaron su operación de acabado? Es lo mismo, pero ya cierras tu otro proceso. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la herramienta. Está seleccionada la herramienta que utilizaban en la operación anterior, entonces hay que darle clic aquí en el botón de herramienta para seleccionar la herramienta de 1/4 de pulgada, que es la que vamos a utilizar, y denle clic en Select. Y ya les aparece actualizada la herramienta en su área de trabajo. Los que están haciendo el ejercicio ya seleccionaron la herramienta de 1/4. Ahora, siguiente paso. De igual forma les pregunta qué es lo que quieren maquinar. Aquí en este caso sí nos convendría que fuera la silueta. Ya no necesitamos que sea todo el cuadro porque sabemos de antemano que ya no hay material. Que el único material que sobra es el de la silueta en sí, de la pieza. Aquí otra vez asegurarnos de que la herramienta vaya por fuera de la superficie, para asegurarnos que sí quita todo el material. Contorno exterior. Entonces aquí es igual silueta que vaya por fuera del contorno. Ok. Los que están haciendo el ejercicio ya modificaron esos factores. El additional offset, Ah, el additional offset, ¿qué es? este de aquí. Ah, Es por ejemplo, lo que está tomando como frontera es el área proyectada, que sería la correspondiente a esa curva que está ahorita seleccionada. Entonces, si tú colocas additional offset, va a tomar, por si tú le pones 1 milímetro, toma 1 milímetro de aquí afuera, ese lo considera como su nueva frontera, y a partir de ahí hace la compensación si la herramienta está dentro, en el centro o afuera. Entonces es como hacerle un offset a la frontera que está utilizando para maquinar. Nosotros dijimos las siluetas es toda esta área proyectada. Si tú le colocas aquí una cantidad diferente de 0, va a ser ese offset. O sea, puede ser positivo o negativo, y eso es lo que va a considerar como punto de hasta dónde va a terminar de remover el material. Pudiera ser que la simulación vea que aquí todavía no se removió bien el material considerando esta frontera. Entonces le puedes decir, pues muévela a unos 2-3 milímetros para así asegurarte que efectivamente ya retiró todo. Pero para eso, para lo que se hace es como un offset a esta superficie, que es la que va a considerar como su límite. Y es en el caso de que tú veas que en la simulación todavía hay material, puedes ampliarla para asegurarte que ya removió todo. Entonces para eso es. ¿Más dudas hasta aquí?
Entonces vamos a pasar a la siguiente pestaña. En nuestra siguiente pestaña es idéntica a la de la operación anterior. Esta pestaña la van a encontrar en todas las operaciones de maquinado. De nueva cuenta hay que seleccionar el último plano, el del bottom height, que va a corresponder hasta dónde van a terminar de remover el material. Y este bottom height es selection y seleccionamos esta cara, que es donde termina la remoción de material. Entonces al final los planos deben de quedarse de esa forma. Los tres primeros son los valores por default que da el software y el último es el que ustedes deben de seleccionar siempre. Los que están haciendo el ejercicio ya seleccionaron su plano. ¿Dónde está aquí? La última pestaña, aquí es muy importante un aspecto. Y el aspecto que vamos a modificar aquí se llama step over. ¿Qué es el step over? Es la distancia que ustedes van a tener de una línea de maquinado a la otra. Entonces, si ustedes le dejan aquí el step over como este valor que dice 3.175 milímetros, significa que a la mitad del diámetro de la herramienta, o sea, cada vez que transcurra el radio, se va a crear otra línea de corte. Y le voy a dar clic en OK para que vean a qué se refiere el step over. Ustedes todavía no lo modifiquen. Entonces, nosotros dejando esa dimensión, estas líneas azules es por donde va a pasar el centro de su herramienta. Entonces la herramienta se va a mover 3.175 milímetros para crear otra línea que es donde va a remover el material. El valor del step over es importante, porque entre más grande sea ese valor, peor les va a quedar el acabado. Porque va a ser mucha la distancia y puede que todavía se vean algunos de los escalones. No se van a retirar por completo. Aquí lo ideal es que como esta operación ya es de acabado, hay que reducir el step over. ¿Qué tanto? Pues hasta que nosotros veamos que el acabado es bueno y que tampoco nos consume un tiempo excesivo. Entonces, como ven, por default, la mayoría de los softwares, como primera opción, colocan que el step over sea equivalente al radio de la herramienta. Pero en algunas piezas eso no va a funcionar. Como las piezas son tan pequeñas, si tú le dejas esa distancia de separación, no se alcanza a remover todo el material. Esta pieza no es muy grande, podemos reducirle el step over. Para piezas más grandes, con esa distancia que ustedes dejen, se va a ver la pieza, porque realmente la superficie es muy grande y no se va a alcanzar a apreciar ese acabado. Pero aquí vamos a modificarlo, no le vamos a dejar el 3.175, vamos a dejar un milímetro. Entonces en esta pestaña, en step over, vamos a colocarle uno. Los otros tenían 3.175 y colocarle uno. O al baño. Oye, te encargo el changarro, ¿no? Sí, 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 aquí. Sigo grabando. Oye, ¿no enfocas el juego? Los que están haciendo el ejercicio ya hemos Cuidado que visto no se su me valor caiga. de step over. Entonces si le dan clic en OK, si ven esas líneas sí están más juntas. Y eso les va a asegurar de primera instancia que el material va a ser removido de una forma más eficiente, que ya no se van a ver esos escalones. La última pestaña es exactamente lo mismo que vimos en la primera operación. Cambiar la forma en la que entra y sale la herramienta. Que realmente en las operaciones de acabado eso ya no es problema porque ya no tenemos material alrededor. Básicamente es la pieza con sobrematerial. Los que están haciendo el ejercicio ya completaron ese paso. ¿Ya vieron su ruta de herramienta en la pantalla? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es simular las dos operaciones. Aquí es muy importante que para que puedan simular las dos operaciones hay que darle clic en el primer folder, que es el de trabajo, job o setup. Hay que darle clic ahí para que el programa sepa que hay que simular todo lo que está contenido en ese trabajo que ustedes ya hicieron. Y de nueva cuenta presionar el botón de simulación. Y si le dan clic al botón de play, se van a simular las dos operaciones. Pero tú tienes como 5 trabajos. Papi, no es suficiente. A ver, ¿cuándo ya simular? Quiero ver mi creación. Entonces, si ustedes hacen un acercamiento a su pieza, estas líneas tal cual son las que ustedes van a ver.
Si quisieran minimizar todavía la apariencia de estas líneas, tendrían que reducir aún más el step over. Pero como podrán ver, ya no quedan los escalones, ya se ve como tal la superficie. Esas curvaturas ya se aprecian. Entonces, si quieren un mejor acabado, todavía hay que reducir más el step over. O incluso utilizar una herramienta de un menor diámetro. O sea, si quisieran todavía una operación adicional, conseguir una herramienta de 1/8 y volverla a pasar, pero con este over más pequeño para quitar ¿Por qué esas nuestro marcas. se ve así? Pues la pieza así como la ven, así es como va a quedar. No, es que Así la se cagaste, vería. güey. No, No, ¿cómo no? no. Y al final se va a tardar 1 hora 41 minutos. La mayor parte del tiempo se fue en el desbaste, porque era mucho material A que ver, sobraba nuestro tipo. de ese bloque. Ya para el acabado, pues nada más le dejamos 0.5. Realmente no era mucho lo que había que eliminar, a pesar del Sí. step over, sí se pudo reducir considerablemente el tiempo. Pues sí, no sé. Pero Entonces, los que ya están nos haciendo el aparecían ejercicio de- ya pudieron ver su simulación en la pantalla, ya pudieron O sea, verificar 6 su minutos tiempo de es maquinado. apenas el... A ver, estadísticas, pon. Ah, 1 hora 23. Entonces hay que ponerle clic en close. Güey, ¿por qué? Y ahora viene la parte más importante. Ya tienen su ruta de maquinado, ya verificaron que la herramienta no colapsa, que sí quita el material como ustedes quieren y que la apariencia de la superficie también es la que ustedes quieren. Hay que generar el código. Entonces, ¿cómo se genera el código? Hay un botón que ustedes van a encontrar que se llama postprocesamiento. El postprocesamiento lo que hace es traducir todas esas rutas de corte que ustedes vieron en la pantalla en instrucciones que pueda leer la máquina. Las instrucciones que nosotros al momento conocemos son las dadas por el controlador FANUC, sistema ISO. Son las que hemos trabajado las últimas sesiones. Como vamos a maquinar de nuevo en nuestra presa HAS, debemos asegurarnos de que esa traducción de esos movimientos a líneas de código sea de acuerdo a la máquina a utilizar. Entonces, como siguiente paso vamos a obtener el código. Para obtener el código, en el área de simulación van a encontrar un icono que se llama postprocesamiento, pero creo que solo tiene un nombre algo diferente. Al final si le dan clic debe de aparecer este cuadro. ¿Lo encontraste? Creo que el Solid es ejecutar procesamiento posterior. A ver. Sí, Ujú, sí. ahí, sí. Entonces el Solid Sí. es Tú ejecutar diciendo que es ahí, procesamiento ya posterior te dije, güey. y hay que esperar a que cargue. Y una vez que cargue, ya les va a aparecer toda esta información. Aquí El Flames. lo que deben de hacer es lo siguiente. Primero tienen que identificar cuál es el tipo de máquina que van a utilizar, cuál es la marca y cuál es el modelo. Porque con base en eso hay que seleccionar un archivo que es el que les ayude a realizar esa traducción de rutas de corte a códigos que entiende la máquina. Entonces ustedes cuando instalaron este complemento tienen una carpeta con muchos archivos. Realmente este es uno de los complementos más completos. Tiene ¿Cómo se sale el todas estas complemento? ¿No máquinas dijo? que ustedes pudieran ¿Cómo se sale el utilizar complemento? ¿No dijo? para ejecutar su Ahí código. también viene el link, ¿no? Entonces ¿En lo Canvas? que van a hacer es, No, no, espera. aquí donde dice Post Configuration, ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿De más? al lado dice All, ¿Así? seleccionen ese cuadro la opción de milling para que les filtre solo los postprocesadores que sean de fresado. Entonces una vez que ustedes ya seleccionan aquí milling, en la lista solo aparecen los de fresado. Busquen el que se llame HAS, ya sea que se llama Pre-NGC o uno que diga Generic HAS. Son cualquiera de los dos nombres con los que los van a encontrar. Generic HAS o HAS Pre-NGC. Tienen que asegurarse de que sea alguno de esos dos. En algunas versiones viene como Generic HAS, en el otro viene como Pre-NGC. Los que tienen el software bien compraron el postprocesador. Entonces, siguiente punto. Aquí donde dice Output Folder es donde les va a guardar el código. Entonces hay que seleccionar donde quieren que les guarde el código. Tienen que seleccionar su carpeta. Ay, güey, no lo voy a guardar. En imágenes. Los que están haciendo el ejercicio ya seleccionaron la carpeta. No, Bueno, creo que no. mi Manuel. Documentos de WhatsApp. Perdón. Documentos de WhatsApp. Ahora, lo siguiente que deben hacer es especificar
agregar ahora sí los 5 dígitos que debe llevar el nombre del programa. Que esto nos los pedía desde el 0, pero no lo hicimos porque de aquí otra vez me lo vuelve a pedir. Son dígitos de tu matrícula. Entonces aquí los últimos 5 de la matrícula. ¿Cuál es? Ay, 01926. Y aquí el program Oye, pero ¿por es qué lo no que va pusiste al ese lado punto del ese de nombre entre FP? paréntesis. Los Y vamos el a de la maestra. poner. Ah, porque no está usando. Bien. Los que están haciendo el ejercicio ya colocaron los 5 dígitos y el comentario que va a ir entre paréntesis. Sí. Es este de aquí. Dice program comment, es lo que va entre paréntesis. Entonces, si ya hicieron eso, hay que darle clic en post. ¿En qué material va a ser aluminio, No, no hay. Cálmate, Fiona. No, Entonces, Te nada más les voy a desesperas, preguntar ¿no? dónde lo quieren guardar, nada más es como ¿Vas a dar la clase? y les va a abrir esto, otra ventana que es un editor de código. ¿Dónde publicar? Bien. Los que están haciendo el ejercicio ya tienen el código desplegado. En documentos está todo. Había que borrar líneas, ¿no? Sí. Sí, hay que borrar. Lo bueno es que te acordaste Borrar que no unas te lo cosas de tal cual. vida, Eso es importante. Adiós, lata. ¿Ya? Está a punto de apagarse. Ahora un punto muy importante. Nosotros estamos utilizando postprocesadores genéricos. Esto significa que hay ciertas líneas que nosotros tenemos que modificar para que funcione específicamente para nuestra máquina. Hay empresas que se dedican a ir a tu negocio, ven cuáles son tus máquinas y te hacen estos archivos correspondientes a tu máquina para que tú te evites de estar haciendo lo que nosotros vamos a hacer en unos momentos. Como esos postprocesadores son genéricos, tenemos que adaptarles ciertas cosas para que no haya algún problema cuando la máquina los trate de leer. Entonces vamos a ver a continuación cuáles son esos códigos. Entonces, si ustedes ven, el programa inicia, pues como ya lo conocemos, con su signo de porcentaje, tiene el nombre que nosotros le dijimos, y aquí está el comentario entre paréntesis. Todo lo que está entre paréntesis son comentarios. Aquí el software les dice cuál es el avance que ustedes colocaron, cuál es el diámetro de sus herramientas, cuál es la distancia en Z hasta donde va a terminar de cortar. La primera va hasta 39.5 y la segunda 40.05 porque ya está quitando el sobrematerial y también aparece la especificación de cada herramienta. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es modificar lo siguiente. En la primera línea tienen G90, G94, G17. Si ven dos de esos códigos ya son familiares para ustedes. El G17